Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Gracias doy a nuestro buen Dios por este día que Él me concede de salud y de vida junto a mi familia, a mi esposa. También quiero agradecer a nuestro obispo Luis Quesada Orellana por considerarme en este equipo de trabajo donde el cual he sido encomendado. Saludar a nuestra diaconisa Edwina González, honorable directorio, a todos los estimados pastores. Lo que me corresponde en esta ocasión está basado y fundamentado en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 16. Estimados, desenmascarar los errores de los herejes es la preocupación constante de la primera carta a Timoteo, y en todas sus partes lo hace en tono más o menos enérgico. El pasaje a exponer, capítulo 4, es el único que se ocupa expresamente y con cierta detención en describir y condenar la herejía. El apóstol llama la atención al joven Timoteo para que sea diligente en su ministerio. Nuestro comentario del capítulo indicado se dividirá en 3 secciones. A. Algunos apostatarán de la fe, versículos 1 al 5. B. Deberes de un buen siervo de Jesucristo, versículos 6 al 11. C. Permanece fiel a tu ministerio, versículos 12 al 16. A. Algunos apostatarán de la fe. A1. Introducción. Comienza informándoles de que la aparición de esos falsos doctores mentirosos y de cauterizada conciencia ha sido anunciada ya de antemano por el Espíritu. Versículos 1 al 3. El apóstol nos dice cómo, pero sabemos que en la primitiva iglesia eran frecuentes esas predicciones carismáticas del Espíritu, miradas hacia el futuro de la iglesia en temáticas específicas. La aparición de la herejía y con ella la apostasía de la fe son objeto de predicciones para los últimos tiempos. Ambos fenómenos han sido anunciados por el Espíritu a través de los profetas de la comunidad, los últimos tiempos. No se refiere propiamente al fin del mundo, sino a los tiempos mesiánicos que van desde la venida de Cristo hasta la parusia, sean cortos o largos, cosa que Pablo ignora. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Pese al tenor del anuncio, en la mayor parte de las cartas se abre campaña contra una doctrina errónea que cunde ya por todas partes, extremadamente peligrosa y fácil de describir en detalle. No se podía decir que tales declaraciones se refieran a 2 herejías diversas. Se trata de una misma y única herejía, y mostrarla a un mismo tiempo como presente y como futuro es exigencia literaria de las pastorales. Los peligros profetizados aquí y en otros pasajes son en realidad los peligros que actualmente amenazan a la iglesia de las cartas pastorales. Con su descripción y condenación se trata de ayudar a quienes ya están empeñados en luchar contra ellos. La herejía como fenómeno apocalíptico de los últimos tiempos, en los cuales todo lo perverso y contrario a Dios se conjura y revela por última vez. Es idea bastante difundida entre los primeros cristianos. Con ello los falsos maestros quedan juzgados si estos cuentan entre los fenómenos escatológicos. Detrás de su enseñanza se oculta lo diabólico, que trata de desvirtuar la verdadera doctrina salvadora. Se muestra así a la comunidad quién es en definitiva el adversario que tiene la herejía y cuál ha de ser su actitud frente a él.
Con esto se le evita al mismo tiempo el escándalo a que podría dar lugar la aparición de falsas doctrinas. La herejía es sencillamente un mal inevitable dentro de la historia de la salvación. Es parte del proceso histórico, que termina con la aparición de Cristo en su retorno. No puede ser, en consecuencia, motivo de desconcierto para nadie en la Iglesia, ni mucho menos ocasión para dudar de la eficacia o, lo que sería peor, de la verdad de la doctrina, de la sana doctrina, ya que su aparición es un hecho inevitable. Además, se presenta sencillamente como una desgracia el pertenecer al número de los que siguen la falsa doctrina. Se demuestra ilusoria toda idea de que las doctrinas erróneas puedan ser inofensivas, y se excluye en absoluto la posibilidad de entendimiento con ellas. A2. Descripción de la herejía. La enseñanza errónea provenía principalmente de los gnósticos en sus dos dimensiones: gnósticos ascetas y gnósticos licenciosos. En la descripción de la herejía, que se hace sin miramiento de ningún género, se le acusa de que tras las doctrinas erróneas se oculta la mala fe de quienes las predican, lo que aquí se califica de mentira e hipocresía. Se precisa luego, en parte, describiendo la conducta de las herejes. Acerca de la prohibición del matrimonio, es reveladora de una tendencia ascética basada en la ruptura con el mundo, a la cual son radicalmente opuestas a las cartas pastorales. Sin embargo, los gnósticos licenciosos, según algunos comentaristas, estos serían los nicolaitas que censuran el Apocalipsis, enseñaban que se vencía la carne dando rienda suelta, por lo cual el matrimonio generaba cierto impedimento para realizar esto. La misma actitud de rechazo adoptan con respecto a la abstención de determinados alimentos, exigida y practicada por los círculos heréticos, que en esto parten indudablemente de leyes judías, pero seguían por motivos específicamente gnósticos. La réplica del autor de las cartas pastorales caracteriza bien la herejía. Rechaza las prescripciones relativas a los alimentos y las incluye entre las doctrinas diabólicas. No precisamente por las relaciones que tengan con la ley mosaica, sino porque en ella se evidencia el desprecio con que los gnósticos miran la creación y por ende al Creador. Estos preceptos ascéticos son expresión de repugnancia por la obra de Dios, Creador, debido a que al camino de salvación que ellos exponen se llega mediante el desprendimiento de la materia, la huida del cuerpo, que es un instrumento de desgracia. El gnóstico quisiera aniquilar este mundo porque él lo odia, quisiera hacerlo desaparecer y por eso lo ataca en sus raíces. El disfrute del matrimonio con su respectiva procreación y la alimentación. El escritor bíblico los reprueba manifestando la convicción de que las cosas creadas, en este caso los alimentos, se han dado al hombre no para que se abstenga de ellos, sino para que las disfrute con sentimiento profundo de gratitud a Dios, que es su actor. Es necesario aclarar que no significa que los dones de la creación sean exclusivamente para los cristianos, o que solo en ellos realicen plenamente el fin para que fueron creados, al ser ocasión de agradecimiento a Dios. Se menciona únicamente a los cristianos porque se requiere hacer ver que la prohibición de determinados alimentos es para los creyentes, doblemente inaceptable, dado que estos, con el conocimiento de la verdad que ha adquirido, están suficientemente instruidos acerca de la realidad de las cosas creadas. Los bienes creados, alimentos, pueden, sin embargo, llegar a ser dignos de rechazarse si el hombre los usa en forma indebida, dándole otro sentido de el que en sí tienen. Ejemplo,
sacrificado a los ídolos o abuso de ellos. Se debe tomar con acción de gracia, que significa que los dones creados se han de santificar mediante la oración de acción de gracias, de la cual se habla por 3 veces, versículos 3, 4 y 5. No es otra que la oración en la mesa, la que se debe hacer al tomar los alimentos. Finalmente es necesario advertir y reconocer que tales ideas no carecían de cierto atractivo para la comunidad, debido a que al parecer daban solución obvia y concluyente a problemas que preocupan al hombre, tales como el origen del mal, la aversión al mundo, la posibilidad de conseguir la salvación por medios extraños a este mundo. Desde un principio y a lo largo de los difíciles siglos 2 y 3, la Iglesia se mantuvo firme en rechazar tales soluciones de conjunto, heredadas de concepciones dualistas y extrañas a la Biblia. Siempre profesó y defendió aquellos puntos de doctrina contra los cuales principalmente se dirigían los ataques de los gnósticos, que son la unidad del mundo en cuanto obra de un solo Dios, la verdadera encarnación de Dios en Cristo hombre, la imposibilidad de desligar el cristianismo de todo vínculo con el mundo y la historia, el deseo salvífico de Dios que todos los hombres procedan al arrepentimiento, etc. Caso específico viene a ser separarse de Dios, que es finalmente lo que significa apostasía, los hombres separándose de Dios. Debemos considerar nuestra posición con respecto a lo que creemos versus las tendencias que de tiempo en tiempo nos quieren abordar para intentar cambiar nuestro enfoque en Cristo. Con esto no me refiero a nuestras tradiciones o formas de vivir nuestra vida pentecostal, sino que de la fe en que hemos basado nuestro credo. Salvos, siempre salvos, a pesar de lo que hagamos, imposible. El apóstol es claro y directo, invitándonos a cuidarnos debido a que no es su opinión como autoridad apostólica, sino que es el Espíritu Santo que indica que algunos de los que están en nuestra fila se apartarán, porque prestarán oído a embaucadores que, figurando apariencias de piedad, engañan. Cuidado con los que privilegian las ganancias antes que la bendita palabra de Dios. Cuidado con pretender que Dios es nuestro sirviente y que con decretar y declarar cualquier palabra, Él tiene que correr a nuestra voz. No, nosotros somos sus servidores y tenemos que ser sensibles y obedientes a su llamado. Dios es nuestro jefe y nosotros sus siervos. B1. Lo dicho en la sección precedente sobre la herejía y su reprobación era una muestra de lo que debe ser la predicación de la iglesia. La tarea del pastor consiste en la instrucción de la comunidad cristiana, con base en los principios tradicionales y dignos de todo crédito, como son lo que las cartas pastorales ofrecen en abundancia. La necesaria aparición de la herejía, paréntesis, como indicativo de los tiempos finales, cierro paréntesis, la indicación de sus errores, paréntesis, para facilitar su identificación, cierro paréntesis, la reprobación de los herejes y el verdadero concepto que ha de tener de ellos, tal como se acaba de exponer, son todos temas de instrucción eclesial, como también lo son la invitación al matrimonio y las instrucciones relativas a la bondad de la creación. Quien está a cargo de una comunidad debe distinguirse por su enseñanza ejemplar. Mas no basta con que la predicación repita mecánicamente la doctrina aprendida. Es necesario que en su vida misma se reflejen las palabras de la fe. Aleluya. Por él transmitidas y se decida a seguir a pesar de las consecuencias de la buena doctrina, pese a su carácter administrativo y formal y al cuidado por las formas externas. La exhortación de las cartas pastorales no se queda solo en frases, sino que desciende a lo esencial, a lo que da sentido y cohesión a los jefes de comunidades, de la cual
provienen el ideal propuesto y las recomendaciones hechas a ello, las instrucciones dirigidas directamente a la comunidad. El apóstol indica: si enseñas esto y lo sigues, serás un buen ministro de Jesucristo. Verso 6. B2. Solos con cuentos de viejas. Es mejor ejercítate en la piedad. Todo pastor debe huir de la herejía, desechando sus errores, establecer compromisos con ellos. No se le aconseja que entre en discusiones, que trate de convencer al adversario, sino que lo rechace categóricamente. Para eso se le hace ver, sin consideraciones, la profunda malicia que encierra la herejía. Sus enseñanzas no son sino fábulas que nada tienen que ver con el plan salvífico. B3. ¿Qué es la piedad? El ejercicio de la piedad da firmeza a la sana doctrina, y donde la herejía domina no puede existir la piedad. La piedad es contrapuesta a los cuentos de viejas de los herejes, pero ¿qué es la piedad? El diccionario Strong nos muestra que piedad se deriva del término griego eusedeia, G2152, que se traduce como piedad, específicamente esquema del Evangelio. El diccionario del Nuevo Testamento de León Dufour nos define la piedad en las cartas pastorales como la verdadera religión y la implicancia de prácticas espirituales en la rectitud de una vida cristiana auténtica. Para complementar lo anterior, me parece necesario citar 1 Timoteo 3:16, debido a que nos define cuál es el ministerio de la piedad, al cual hace referencia el apóstol. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Por lo anterior, comprendemos que el apóstol encierra en Cristo su mensaje, y el concepto de piedad y el ejercicio de este sería, además de profundizar en su conocimiento y modelar los principios de Cristo, el proceso de enseñanza de estos principios a la comunidad de fe. Esto último se desprende de lo que indica en el versículo 9, palabra fiel y digna de ser recibida de todos. B4. Ejercítate en la piedad. El ejercicio corporal, indica Pablo, es de poco provecho. Verso 8. Debido a que en aquel tiempo estaba destinado a la escultura del cuerpo, además de la adquisición de capacidades competitivas, realidades completamente efímeras y sin importancia. En cambio, el ejercicio de la piedad tiene promesas en esta vida presente, gloria a Dios para siempre, y trasciende la eternidad. Sin embargo, como todo ejercicio, demanda esfuerzo, renuncia, cansancio, fatiga, pero todo se realiza con ánimo en pro del objetivo planteado. El apóstol plantea: trabajamos y sufrimos oprobio, verso 10, porque no era fácil la tarea de mantener la sanidad de la congregación contra las herejías dominadas por el espíritu diabólico. El ejercicio de la piedad nos demanda renuncia a placeres, requiere apartar tiempo de estudio de las Escrituras, desvelos en oración, habilidades y gracia divina para entregar la enseñanza, y paciencia frente a los ataques de las herejías circundantes y sus maestros mentirosos, como indica el apóstol al cerrar esta porción. Esto manda y enseña. Verso 11. Nadie dijo que sería fácil. Nunca se nos prometió renombre ni aplausos, pero la satisfacción de la misión cumplida, más la promesa de Dios, hace que todo cobre valor y supere en creces cualquier reconocimiento humano. No olvides tu misión por aplausos temporales. Mejor ejercítate en la piedad, pues esto es provechoso. C. Permanece fiel
a tu ministerio. C1. La juventud de Timoteo. El apóstol aboga a favor del joven Timoteo, pero lo anima a suplir su juventud con una actitud intachable, debido a que carece de las ventajas de una autoridad propia y del respeto que la ancianidad inspira por sí sola. Debe preocuparse con mayor razón por desempeñar su oficio, de forma que la comunidad vea siempre en él un modelo. La norma corriente era que el candidato al ministerio eclesiástico debía haber alcanzado determinada edad. ¿Cuál era en aquella época la edad conveniente y cuál la que, dado el caso, se consideraba insuficiente? Algunos comentaristas señalan que en el alto rango del joven Timoteo existiría una violación de la norma establecida para las comunidades judías, según la cual se requería haber llegado a los 50 años para poder ejercer funciones directivas, tales como la del joven Timoteo. Sin embargo, las directivas dadas por las cartas pastorales no fijan límite de edad, salvo en lo concerniente a las viudas. Primera de Timoteo 5:9. Para nuestro caso, solo exigen que el candidato haya dado prueba de aptitud. Se calcula que en la época que se escribió la carta, el discípulo de Pablo, Timoteo, podía haber tenido algunos 35 años. Permiso. El ejemplo que recomienda el apóstol al joven Timoteo es palabra, conversación personal con los miembros de la comunidad, conducta, costumbres, hábitos, formas de tratar a sus hermanos. En resumen, manera de vivir, amor, apego personal a sus hermanos, como también la búsqueda de su bienestar, incluido el prójimo. Fe, convicción firme sobre la creencia, pureza, conformidad con la ley moral de Dios. C2. Ocúpate de tu ministerio. Esto es lindo e importante. El apóstol se ve en la obligación de recordarle a Timoteo, además de sus funciones, el origen de su llamado, debido a que el texto nos muestra que el joven estaba descuidando las labores propias de su ministerio. Las expresiones usadas en el texto revelan un contexto técnico litúrgico y muestran de cerca las funciones que al jefe de la comunidad correspondían dentro de las reuniones litúrgicas. En relación con la estructura de esta, se ve que en la época de las cartas pastorales, la exhortación de viva voz y la lectura eran partes integrantes de los actos de culto. Y quizás la una sucedía a la otra inmediatamente, además de la enseñanza, hacer oír la palabra del Evangelio e instruir a las comunidades es, pues, la tarea principal del ministro durante la ausencia del apóstol. Para cumplirlas, dispone de suficiente material en la enseñanza transmitida por el propio apóstol, evocada y complementada en estas cartas, y actual en todos los tiempos. Está además acreditado y sostenido por el don que hay en ti, verso 14, que es su deber hacer fructificar la obra de su ministerio. Y le recuerda que hubo una imposición de manos sobre él para confirmar su ordenación. Es de testimonio indiscutible que la imposición de las manos era el rito usado para transmitir los poderes propios del ministerio eclesiástico, que en estas cartas ha llegado ya a una etapa de notable desarrollo. Este rito y el ministerio mismo poseen, según el tenor del texto, carácter sacramental. Una invitación a recordar este acontecimiento, a hacer que la gracia de Estado reciba, entonces logre toda su eficacia. Debe estimular al jefe eclesiástico de generaciones posteriores y capacitarlo
para mostrarse a la altura de su misión. Tanto la ordenación como la gracia anexa al cargo son en todo tiempo su mejor apoyo, porque garantizan al ministro la fuerza y capacidad que requiere, porque es además el máximo respaldo a su dignidad. Además de la imposición de manos, el apóstol recalca aún más el llamado al ministerio del joven Timoteo, indicándole que existió una intervención profética que acompañó su ordenación. Sin embargo, no menos importante que la imposición de manos, en cuanto al rito de ordenación y la intervención profética del ministerio mismo, por lo que le indica con respecto al ministerio: ocúpate y permanece, para que sea evidenciable a todos tu dedicación, el celo por mostrarse ejemplar a todos los fieles, verso 12, y por cumplir bien sus obligaciones, verso 13 y 14, debe constituir toda la preocupación del ministerio, que en esta forma preparará el camino al éxito de su obra, ya que haciendo patentes sus progresos a propios y extraños, atraerá su estimación. Finalmente, concretamente reclaman la atención permanente del ministro, el no cesar él mismo en su esfuerzo y el evitar que en la predicación se adultere o se abrevie la doctrina. La doctrina tiene el valor de norma de fe y de conducta para el ministro, igual que para la comunidad. También se recuerda las perspectivas de éxito y la recompensa. El esfuerzo cuenta de su parte con la promesa de Dios. Gloria a Dios. Es esta una realidad de la cual el autor se muestra convencido. Con la predicación concienzuda e incansable de la palabra y con su conducta intachable, el predicador se salva a sí mismo y salva a cuantos, sostenidos por su palabra, creen o se afianzan en la fe. Aleluya, para la gloria de su santo nombre.